Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamos. Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Después de varias semanas y siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias, nosotros nos quedamos en casa. Sin embargo, Informe Enigma ya está de vuelta. Hoy abrimos nuestro espacio hablando con Raúl Sagrés sobre el Triángulo del Silencio. Ovnis, desapariciones de navíos y muchos más enigmas se dan cita en este trozo de mar Balear. Frank Escandell regresa para hablarnos sobre la constelación de satélites Starlink, de la compañía SpaceX que tanto revuelo está causando en el cielo nocturno. Y para finalizar, Joan Jiménez Iniesta nos presenta su último trabajo literario, La Cuarta Sibila. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. El que más o el que menos alguna vez ha escuchado hablar del ya mítico Triángulo de las Bermudas, un recóndito lugar que encontramos precisamente situado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben y desconocen es que en nuestro país también tenemos un lugar semejante donde se dan cita innumerables hechos de índole desconocida. Hablamos del Triángulo del Silencio, ubicado entre la isla de Esvedra, en Ibiza, el Peñón de Ifac, en Alicante, y la costa suroeste de Mallorca. Pero para conocer un poco más en profundidad lo que ocurre en este Triángulo de las Bermudas español, hoy nos visita nuestro compañero Raúl Sagrés. Diciembre de 1945. Una escuadrilla de aviones militares estadounidenses se desvanece frente a la costa de Florida. Marzo de 1918. Un enorme buque de carga de la Marina Americana que se dirige a Baltimore desaparece sin dejar rastro. A lo largo de los años, muchos barcos y aviones han desaparecido en una zona del océano con una extensión de 725.000 kilómetros cuadrados, dando lugar al misterio, las leyendas y el miedo. Raúl Sagrés, bienvenido una vez más. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Jorge. Como digo, en la península ibérica tenemos un lugar semejante al conocido Triángulo de las Bermudas. Parecido, sí. Realmente este triángulo tiene, podemos decirlo así, electromagnetismo, tiene alguna capacidad diferente que incluso hace que los propios animales se desorienten. Pero si quieres entramos luego más en detalle sobre todo este tema y sobre todo por una facultad que tiene este triángulo, vamos a llamarlo así, que es en el mar Balear, que es sobre todo la visión de objetos submarinos y luego también evidentemente objetos que emergen y se sumergen dentro de este mar Balear para desaparecer incluso en el firmamento. Por objetos submarinos no identificados, entiendo los conocidos OSNIs. Esto es, Jorge. Sí, la verdad que tenemos una cantidad, fíjate que estamos hablando de que el Triángulo del Silencio fue famoso allá por los años, empezó en los años 70 y años 80, de la mano de Antonio Rivera, de la mano de Jiménez del Oso y Sebastián Arbó, como ya conocemos que colaboramos también con él, que investigaron a fondo todo lo que sería esta temática y esta casuística que se va dando en este mar Balear. Sobre todo empezó, Jorge, te diré, porque había palomas mensajeras que cuando tenían que hacer este recorrido o pasar por este mar Balear, realmente quedaban totalmente desorientadas. Incluso cuando pasaba algún crucero, de aquellos de viajes que hacen por ahí por el mar Balear, acababan aterrizando en aquellos barcos o acababan muertas y ahogadas en el mar Balear porque no saben, pierden el norte, no saben encontrarse, no saben situarse
y a partir de ahí no sabemos qué ocurre. De hecho, fíjate, además tengo un dato de hace muy poquito, que el 24 de septiembre de 2013, Rosmarie Morinelli escribió lo siguiente, de viajes y demás, escribió que todas las agujas se movían de un lado a otro sin control. Esto lo dijo en el momento que pasaba por la isla cercana de Esvedra, muy cerquita de Ibiza, y mucha gente afirma que estas cosas ocurren, es decir, que todos los instrumentos que tienen de navegación, que son magnéticos, se acaban desorientando y no tienen ningún tipo de orientación. Ya encontramos la primera similitud con ese triángulo de las Bermudas que, como he citado en la introducción, se sitúa entre la ciudad de Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas. Pero más allá de esas apariciones de ovnis o de objetos submarinos no identificados o de desapariciones de navíos, Raúl, muchos son los científicos que aseguran que todo lo que ocurre en estos lugares es debido a ese gran electromagnetismo. Sí, todo está provocado por este electromagnetismo y, bueno, se habla de las 12 aberraciones geomagnéticas que hay en la Tierra, incluidas el Triángulo de las Bermudas, como bien has mencionado antes, y se puede decir que estas 12 aberraciones no entraría a lo que sería las Islas Baleares, pero sí que es cierto que comparten mucha casuística o mucha casualidad también con el tema este, y es por la profundidad que también tiene este mar Balear y supuestamente estas corrientes submarinas que de alguna manera pueden generar pues ese electromagnetismo diferente, y que por alguna razón pues tanto las palomas acaban desapareciendo, porque fíjate que en el año 77 soltaron un total de 400 palomas y tan solo regresaron 4. El porcentaje es bastante elevado. Imaginemos que una paloma, estemos investigando y mirando cómo era la colombofilia, y es cierto que tú puedes llevarte una paloma, por decir algo, a Alemania dentro de una caja con una pequeña abertura en la luz para que tampoco vea el recorrido, la sueltas en Alemania y tiene una capacidad de vuelta, por ejemplo aquí Cataluña o Baleares, donde fuese, cuando tenga el palomar, en línea prácticamente recta, es decir, que es una cosa bastante tremenda, ¿no? Es otro misterio que tiene, ¿no? Cómo pueden ubicarse, cómo pueden orientarse las palomas. Pues bueno, palomas y diferentes mecanismos parece ser que de alguna manera tienen tendencia a dar esos errores. Y curiosamente, como te decía en un primer momento, sí que es cierto que la temática del OSNI, del objeto submarino no identificado, tiene un don predominante en lo que serían las Islas Baleares. Es decir, rara es la persona que en algún momento no ha visualizado algo dentro de las aguas del mar Balear. De hecho, te diré, Jorge, que el Triángulo del Silencio se conoce así, antes habían dicho el Triángulo de la Muerte, pero el Triángulo del Silencio se conoce así porque muchos pescadores o gente propiamente de allí, de lo que serían las Islas Baleares, hablan de que en un momento dado, cuando algo tiene que ocurrir o algo tiene que pasar, bien sea la visión de un OSNI, bien sea la visión de un OVNI, bien sea lo que fuera, lo que fuese, llega la total calma. Es decir, prácticamente no se escucha nada, ni siquiera el oleaje, no se escucha prácticamente el mar, no se escucha el viento, no se escucha nada, y en ese momento puntual ocurre algo. Entonces, a razón de que ocurre algo en ese silencio, la denominación del Triángulo del Silencio cabe dentro de todo esto, quitando un poco de lado el Triángulo de la Muerte. Pero Raúl, corrígeme si me equivoco, que no son pocas las personas que aseguran que este electromagnetismo que encontramos en estos diversos puntos del planeta son provocados por estos objetos voladores no identificados o, como ya hemos dicho, por estos OSNIs, objetos submarinos no identificados. Es decir, que no se conforman con la versión más científica. De hecho, fíjate que Antonio Rivera, en sus investigaciones de campo que hizo en Islas Baleares y demás, hablaba y siempre se ha hablado de una especie de estación subacuática de ovnis, es decir, una estación sumergida de los ovnis. Claro, esto ya es más complicado de llegar a comprobar y demás. Sí que es cierto que el electromagnetismo existe, eso es bien cierto, y sí que es cierto que la sofisticada ovni o OSNI también existe, con lo cual podría entrar dentro de lo que sería todo este misterio, abarcarlo, y podría llegar a ser un detonante, ¿no? Porque sí que es cierto que hace ser incluso que el Triángulo de las Bermudas son diferentes, donde están estas aberraciones geomagnéticas. Por casualidad o no casualidad, también es verdad que el fenómeno OVNI tiene una gran influencia. A partir de aquí, claro, la teoría que quiera explicar cada uno ya en función también de su creencia o de posiblemente la casuística que tiene en ese momento. Más allá, Raúl, del misterio de estas palomas, es decir, que de estas 400 tan solo volvieron 1%, que son 4, ¿qué otros hechos de índole desconocida encontramos en el Triángulo del Silencio? Pues mira, fíjate que sobre el año 2003-2004 también saltó en diferentes medios de comunicación
que en este mar Balear se escuchaban unos ruidos extraños subacuáticos, submarinos, los cuales la gente que podía escucharlos incluso en el interior, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de el campeón de pesca submarina Josep Mengual en apnea, que afirmaba escuchar estos golpes, ¿no? Estos golpes tanto en el fondo marino como incluso en su propia superficie. Él siempre definió que estos golpes eran como si un martillo golpeara un yunque. Claro, todo esto incluso nos metimos y estuvimos hablando con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, me puse en contacto con ellos, para intentar confirmar qué podía ser este tipo de sonidos, ya que sabíamos la manera de que se había estudiado este tipo de sonidos. Ellos nos refieren en todo momento que parece ser que un tipo de ballena que pasa muy cercano a Mallorca puede llegar a emitir este sonido, ¿no? Incluso dicen que puede ser mayor el sonido que el aterrizaje o el despegue de un avión, con lo cual, aunque estuvieran lejos estas ballenas, se podría llegar a escuchar. Lo que también hay una cosa que es muy extraña. Primero, que esta persona, evidentemente, lleva mucho tiempo en Mallorca, lleva mucho tiempo años en esas costas y nunca había escuchado este ruido. Es decir, empezó en 2003 de una forma un poquito menos ruidosa y es verdad que en 2004 ya empezó a ser mucho más ruidoso. Luego, por otro lado, también está la casuística de que nos dice que tiene un horario, es decir, que de 11 de la mañana o 12, si no recuerdo mal, hasta las 3 o 4 de la tarde es cuando está, digamos, aquello en pleno apogeo y dando como esos golpes. También en su día se habló de posibles prospecciones en el mar, en el suelo marino, pero bueno, nunca tampoco se ha terminado de deslucidar un poco cuál es esa realidad. Como digo, el instituto siempre nos dice esto, la parte científica nos dice que puede ser la ballena, que de alguna manera pues tiene ese canto particular y que parece que golpea, o que hay un martillo que golpea como un yunque, no un hierro contra hierro. Pero sí que es cierto que no tenemos tampoco ningún dato referente a todo esto. Yo, fíjate, Jorge, que para el programa de televisión estoy buscando lo que sería algún sonido particular que nos diera un poquito más o menos esta semejanza con este golpe. Y es verdad que cantos de sirenas hay miles y millones. Es cierto que no encontré mucha variedad a la hora de como si fueran unos golpes, y lo único que encontré creo que fue una ballena jorobada, creo que por la parte de Argentina, que lograron grabarla de esa manera y que parecía que daba como una serie de golpes, pero que también es verdad que no sé yo hasta qué punto puede asemejarse a lo que sería como un martillo golpeando un yunque. Este sonido, Raúl, que tú describes es el que al parecer muchas personas han bautizado con el nombre de The Hum. Bueno, era como un golpe continuo, es lo que te digo, la definición que daban en este momento era como un golpe, como si alguien golpeara un martillo contra un yunque. Todo esto a una gran distancia, pues se escuchaba a una gran distancia, por debajo del mar. Incluso dicen que en ocasiones, cuando el ruido era más fuerte, incluso por encima de superficie, también se podía llegar a escuchar. De hecho, como te digo, salió en varias noticias de prensa de la época, salió, sobre todo en 2003-2004, salió por televisión, en diferentes medios, diciendo que se escuchaban sonidos extraños en el fondo del mar. Pero como digo, acusaban a prospecciones acuáticas, de petróleo y largo etcétera. La única más cercana creo que era la de Tarragona o cosas así, y creo que, bueno, ellos decían que en ese momento, en esa época concretamente, no habían hecho ningún tipo de prospección ni ningún golpeo de esa manera como para que se pudiera escuchar en Mallorca. Bien, situamos este golpe o esta especie de sonido como si golpeara contra un yunque entre los años 2003-2004, pero tenemos que retroceder varias decenas de años atrás, es decir, años 60-70, que es aquí cuando realmente empezó a florecer toda esta corriente del fenómeno ovni en este Triángulo del Silencio. Bueno, yo creo que empieza antes, fíjate. Si nos retrocedemos incluso al año 1854, nos encontramos con Francisco Palau i Quer, el padre Quer, que tenía esos retiros espirituales en la isla de Esvedra, que Esvedra también es muy mítica y muy mágica en este sentido. Incluso denominan que ahí vivía el dios Baal. Pero bueno, independientemente de toda la creencia, sí que es verdad que Francisco Palau i Quer tenía estos retiros en aquella isla, y él siempre decía lo mismo, que él veía como unas bolas de luz que emergían y se sumergían en el mar, y que veía unos seres luminosos, que él, dado a su propia cercanía con la religión cristiana y procesando la religión cristiana, siempre decía que eran ángeles que Dios le mandaba para él, es decir, para que tuviera esa conexión con su deidad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero claro, si nos fijamos muy bien, estamos viendo aquellas bolas de luz que se emergen y se sumergen en el mar, y una especie como de personas o no personas muy luminosas que estaban rodeando lo que sería la isla de Esvedra. O sea, que imagínate que todo esto empieza ya
desde un buen principio, año 1854 de 1860, de Francisco Palau y Quer, el padre Quer, que decía que en sus retiros veía seres luminosos y las bolas de luz que emergían y se sumergían en el mar. Curioso, hablamos de los primeros testigos en el siglo XIX, pero yo ahora voy a dar un salto en el tiempo y nos vamos al año 1991, porque cuando has hablado de un ser luminoso, automáticamente me ha venido a la memoria esa historia de un amigo que tenemos en común, esa historia que hace referencia al caso Hommel. Sí, correcto. Caso Hommel, además, él pudo llegar a ver, que además hiciste entrevistas en Informe Enigma. Él vio, pues bueno, estando con su pareja en aquel momento, en el coche parado mirando aquella cala, pues vio una especie como de nave, que un ser incluso estaba en la parte más alta de esta nave, vamos a llamarlo así, o este platillo volador no identificado. Y que, bueno, después parece ser que le siguió, incluso que hablaba también como que llegaba de una forma diferente a la hora que se puso sobre el coche. Pero es que, ya te digo, Jorge, que no solamente está Hommel en la parte de Mallorca, sino que nos encontramos con una cantidad de casos tremenda, pero lo curioso es que es verdad que en los años 80, años 90 fue muy nombrado, pero parece que hay como un secretismo, ¿no? Es verdad que todo parece ser que no llegan más noticias de allí, y cuando te pones un poquito a investigar y a preguntar a la gente de Mallorca, te encuentras de que el fenómeno sigue existiendo y, bueno, hay una tendencia muy brutal. Es verdad que tenemos unos datos muy certeros de aquellos años 70, años 80, pero que actualmente también se siguen dando casos, ¿eh? Tengo en pantalla otra imagen, en este caso de los años 70, que fue fotografiada por un mecánico y en la cual, al parecer, se ve como una especie de esfera luminosa. Sí, claro, esto fue el 11 de noviembre del año 1979, quizás te estás refiriendo al famoso caso Manises, que todo el mundo conoce, todo el mundo que conoce la ufología o es amante de la ufología o le interesa el tema ufológico, conoce lo que es el caso Manises, aquel aterrizaje de emergencia que salía desde Palma con dirección Santa Cruz de Tenerife con el comandante Javier Lerdo de Tejada. En aquel supercarabel TAE, a las 11 de la noche, sale y resulta que se encuentra con un objeto volador no identificado que lo está persiguiendo. Con tanto miedo que tiene que llegar a aterrizar de emergencia en Manises, el cual después salen los cazas, empiezan a perseguirlo y que cuando el OVNI parece ser que quiere dejar de jugar o parece que está jugando con aquellos cazas de la Armada Española, parece ser que desaparece sin más y pues no se sabe mucho más. Lo que sí que es cierto que incluso personas que estaban en el propio Manises pudieron llegar a ver aquella luminosidad. Y este mecánico, como dices, consiguió fotografiarlo saliendo prácticamente de las aguas del mar Balear. Cuando visualizamos una imagen de lo que parece ser el epicentro de este triángulo del silencio, esa isla de Esvedra, en Ibiza, Raúl, con perdón y sin faltar el respeto absolutamente a nadie, no es una isla que resalte, no es una isla que llame la atención, sencillamente parece un pedrusco en medio del mar. Y esto es lo más curioso, porque dicen que su arena es rojiza y de hecho no es volcánica. O sea, no se sabe bien cómo surgió este islote, como bien estás diciendo, porque es un islote en mitad del mar, muy cerquita de Ibiza, y el cual no se sabe cómo se surgió. Como te he dicho antes, incluso se hablaba de que Baal tenía su domicilio ahí. Y de hecho, a día de hoy todavía se sigue adorando a Tanit, que es la deidad, que es la esposa del dios Baal. Y recordemos que, por ejemplo, que el dios Baal, incluso en la época judía, los judíos antes de su dios también adoraban a Baal hasta que hicieron el cambio. O sea, que Baal fue muy nombrado también en aquella época y Baal fue, pues bueno, aquel dios mítico primigenio que tuvo la humanidad. Como decía anteriormente, si el Triángulo de las Bermudas sobre todo es conocido, es por esa desaparición tanto de aviones como de navíos. ¿Encontramos algo similar, Raúl, en este Triángulo del Silencio? Hay mucha leyenda con el tema de desaparición de barcos. Sí que es cierto que apareció un barco completamente quemado y que la tripulación no estaba. Esto se aludió siempre. Además apareció en las costas de Castellón. Era un barco bastante grande. Lo que ocurre que sí que es cierto que, bueno, lo típico del mundo del misterio se dice, no había tripulación y demás. Bueno, yo creo que a lo mejor no tenían que transportar lo que transportaban o vete a saber lo que pasaría en tema de piratería o lo que fuera lo que fuese. Pero independientemente de todo esto, lo que te digo, si quieres que tomemos la vertiente, desapariciones en sí, Jorge, no es que haya habido como en el Triángulo de las Bermudas. Ha habido desapariciones que, si quieres, un día podemos tocar en lo que son las costas incluso catalanas, como por ejemplo un avión, un DC-3
del ejército español, que desaparecieron dos aviones un avión con 2 pilotos muy expertos americanos que iban también hacia la parte de Frankfurt, pero no sabría decirte, encasillarte directamente en lo que sería, por ejemplo, en el tema, digamos, de Baleares. Sí que te puedo, por ejemplo, comentar el caso de Francisco Simó George, que además era de Tarragona y estaba afincado en Murcia. Este es un caso muy curioso, porque este hombre saltó a la fama incluso en el año 1966, porque fue la persona que localizó la bomba que había caído en Palomares. No sé si tú recuerdas, Jorge, todo esto cuando cayó aquella bomba que estaban recargando el avión. Bueno, pues este hombre se hizo famoso por aquel acontecimiento, pero es que curiosamente el 12 de octubre del 69, es decir, 3 años después, a la altura del Cabo Cope, cercano a Murcia, prácticamente te iría a unos 200 kilómetros de la isla de Mallorca, digamos, en la parte del mar, ¿no? Que serían unas 124 millas de distancia. Resulta que él estaba faenando, sale a las 5 de la mañana, está faenando, y de golpe algo se engancha en las redes. Algo tan potente que empieza a arrastrar el barco. Hablamos de un barco que pesaba unas 70 toneladas y tenía unos 20 metros de eslora. Total, que Paco, el de la bomba, como fue conocido por localizar aquella bomba en las costas, pone sus motores a todo trapo, a toda marcha, para intentar ver qué se había enganchado en las redes. Pero aquello seguía tirando de ellos, seguía tirando y los iba arrastrando hasta las costas de Argelia. De hecho, incluso tengo la entrevista íntegra que se le pudo hacer a este hombre. Total, que ante la desesperación de que algo le estaba arrastrando, llamó a la comandancia, se puso en contacto con el ejército español y dijo: mira, si tenéis algún submarino o algo, resulta que igual me he enganchado o se ha enganchado en mis redes y me está arrastrando hasta Argelia. Total, como era conocido, como te decía, por el tema de la bomba, salieron en su busca diferentes barcos, remolcadores, barcos de guerra, un submarino y helicópteros que transportaban a militares. Bueno, pues todo esto estuvo prácticamente arrastrándolo hasta las 10 de la noche, hasta que llega un momento que aquellos barcos empiezan a tirar sondas, empiezan a tirar como bombas directamente lo que sea en el mar para ver qué podía ser o qué dejaba de ser. Y pero cuando se ponen, digamos, más firmes el ejército en este sentido, Francisco dice que relata que nota como una sacudida enorme, una sacudida de que su red estaba a 900 metros de profundidad, que esto es un dato muy importante, y que hay como una sacudida enorme. Y entonces queda como liberado, empiezan a tirar de los cabos y suben toda la red. Y se encuentran que los cabos principales, las 4 cuerdas principales que estaban a 900 metros de profundidad, es como si unas tijeras enormes hubieran cortado aquellos cabos. Curiosamente, ningún submarino de aquella época podía bajar a más de 900 metros de profundidad porque por la presión hubiera estallado. O sea, nos encontramos que había algo enganchado en las redes de Francisco, de Paco el de la bomba, algo que lo estuvo arrastrando un barco de 70 toneladas y 20 metros de eslora, lo estuvo arrastrando hasta las costas de Argelia, que cuando el ejército se puso en plena faena, aquello pegó una sacudida y rompió las cuerdas como si fuera un cúter, como si fueran las tijeras, a 900 metros de profundidad, y que cuando Paco incluso estaba volviendo, por la radio que tenían, como había prensa que habían salido los barcos de guerra, habían salido los submarinos, los helicópteros y demás, le comentaron a Paco: por favor, cuando llegues ahí, no comentes nada de todo esto que ha pasado. Entonces, claro, él preguntaba si iba a haber algún submarino o algo, y le dijeron: no hay ningún submarino, no hay ningún tráfico en esta altura y a día de hoy, ni siquiera americano, que tenemos contacto directamente con ellos. Así que no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero ese 12 de octubre del 69 algo arrastró el Agustín y Rosa de 20 metros de eslora y 70 toneladas hacia las costas de Argelia, y por más que pusieran los motores a toda marcha, aquello seguía tirando de ellos. Brújulas que se descontrolan, palomas que no regresan, objetos voladores que emergen del agua. Volviendo a este islote de 385 metros de altura, algunas personas, Raúl, lo asemejan con las pirámides de Egipto, con Stonehenge o incluso con los Moais de la isla de Pascua. Es decir, que le atribuyen una cierta energía, como si fuera un punto energético de la Tierra. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Hombre, las pruebas nos dicen de que algo ocurre. Evidentemente, algo está ocurriendo en este mar Balear, y concretamente parece ser que Esvedra es un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque hablamos de que gran parte de las visiones, gran parte de las experiencias también se tienen en Esvedra. Como te he dicho hace poco, Rosmarie, que también decía que sus agujas empezaron a descontrolar, le ocurrió muy cerquita de Esvedra. Luego tenemos el dato también de un turista alemán que iba con su barquito tranquilamente navegando por cerquita de Ibiza, en la isla de Esvedra,
algo impactó en su barco, algo submarino impactó en su barco de forma manera que acabó hundiéndose y él acabó en las costas prácticamente también de Castellón-Valencia, no recuerdo bien, con su Zodiac. Es decir, algo que iba por debajo del mar impactó con tal brutalidad que él tuvo que saltar con su Zodiac y llegar como pudo hasta las costas españolas. Estamos hablando mucho del islote de Esvedra en Ibiza, pero si tendemos una línea recta hacia ese otro punto energético, al parecer que está en Alicante, ese peñón de Ifac, cuando lo visualizamos, no es muy distinto a la isla de Esvedra. Sí, totalmente. De hecho, te digo que del triángulo, ellos estadísticamente amplían lo que es un triángulo, pero sí que es cierto, como digo yo, o la sensación que me está dando a mí, Jorge, en esta investigación que he estado realizando durante mucho tiempo, que va más allá de lo que sería un triángulo. Es decir, por ejemplo, de Paco son 200 kilómetros por debajo, Islas Baleares, pues a lo mejor hay una distancia de 100 kilómetros más o menos en la línea del mar. Pero no quiere decir que esto no ocurra. Es decir, que lo mismo que le pasa a los pescadores de Mallorca, le ocurrió también a Paco, ¿no? A la altura del Cabo Cope, más cercano a la que sería Murcia. Con lo cual, pues te digo que realmente, como triángulo no sabría decirte si es triángulo, pero sí que es cierto que esa zona concretamente, lo que abarca el contorno o el entorno de las Islas Baleares, pues sí que es verdad que parece ser que esa casuística, primero, electromagnética y segunda, de esos objetos submarinos. Mira, fíjate, esto de los objetos submarinos, recuerdo además con Jorge Cuello, director además de la revista Tanit, ahí en Ibiza, y que ahora tiene Gato Negro en Madrid, que me explicaba, ¿no?, que un policía de allí de las islas, no podemos decir el nombre, evidentemente, pues estaba viajando de isla a isla, en un típico barco que va de isla en isla, no recuerdo cómo se llaman bien, pero bueno, ya los oyentes lo saben. Y curiosamente, pues él salió a fumarse un cigarro a la proa del barco y de golpe vio pues como una luz iba directamente hacia donde él estaba, por debajo del mar. Y claro, él incluso tiró el cigarro y se agarró a la barandilla como podía, porque se pensaba que lo que fuese, iba por debajo del mar, iba a impactar contra el barco y los iba a hundir. Y aquello, ya te digo yo, un policía que trabaja en las islas tuvo también esta experiencia. Es decir, que yo creo que mucha gente tiene este tipo de experiencias de contacto, o que en algún momento ha podido ver algo por lo menos extraño. Y fíjate que incluso estuve hablando con Domingo también de las Baleares, que igual nos escucha también en el programa, y también, bueno, él tenía un blog en el cual hablaba de esta casuística del fenómeno OVNI, tanto OSNI como OVNI, y curiosamente la gente empezó a comentarle, ¿no?, en comentarios, a poner diferentes experiencias que había tenido, con lo cual te das cuenta, pues eso, de que desde el año 2006, del año 2007, 2008, 2009, 2012, 2015, la gente va colocando sus propias experiencias porque le ocurre algo, busca en internet, a lo mejor encuentra el blog y como ve que la gente está colocando esas experiencias, pues ellos también empiezan a colocar esas experiencias. Y la verdad que todas son impresionantes de poder leer, incluso en alguna ocasión poder escuchar a la persona cómo te explica esta casuística. Si algo estamos aprendiendo a lo largo de todos estos años es que cada vez que hablamos de objetos voladores no identificados, precisamente parece que cada vez son menos eso, objetos voladores no identificados, y más luminarias extrañas que se mueven a velocidades de vértigo. Cuando hablamos de estos OSNIs, en este triángulo del silencio, ¿hablamos de objetos físicos puros y duros, Raúl, o hablamos también de luminarias extrañas? Bueno, en principio podemos hablar de luminarias, en ocasiones podemos hablar de que los ecos de los radares, incluso que tenemos el Puigmayor ahí al lado, con la base de EVA 7, también en ocasiones detecta. De hecho, tenemos al comandante Crespi, que nos decía, Pedro Crespi, nos decía que él había detectado en el Puigmayor de EVA 7, cuando estuvo en el 75, que pasaban objetos volando a 540 kilómetros por hora. Eso detectados por el radar del EVA 7, Jorge. Es cierto que luego ha habido la desclasificación del tema ufológico, creo que fue el año 2014, en la cual nos encontramos dos ovnis camino de Mahón, el 24 de octubre de 78, sobre las 20:30 horas. Un comandante del vuelo aviaco A0203 se pone en contacto con Torre Control de Mahón para iniciar maniobra de aproximación y el ingeniero de motivo de la comunicación detecta dos aeronaves a su izquierda a una altura no inferior a 500 pies. Luego nos encontramos también con luces con reflejos y ecos el 6 de febrero de 79. El buque Tamames divisó luces con reflejos amarillos y rojizos y ecos en su pantalla del radar.
Inmediatamente puso proa hacia el punto para semejanza de las luces con señales de emergencia. O sea, el buque Tamames en un momento dado le parecía que alguien estaba pidiendo emergencia y no fue el caso. Eran ecos difuminados en la proa. Luego, el 14 de febrero del 79, lo mismo ocurre en el vuelo AF-530, la observación de una bola blanca con reflejos verdes y muy brillantes. Todo esto estoy hablando de desclasificación del ejército español que en su día, años 70, como ves, la visión de objetos tanto en los cielos como en el mar, resulta que no los encuentras. Pero fíjate que si nos vamos un poquito más atrás, en la guerra civil, 80 soldados y oficiales del bando nacional pudieron visualizar 3 grandes objetos en la fortaleza de Pollensa. Estaban allí como de guardia y se encontraron con 3 grandes objetos surcando los aires y que no tenían explicación tampoco de poder dar, ¿no? Aquello quedó como en aquellos archivos de guerra de que estos 80 soldados y los oficiales llegaron a visualizar esto y no sabemos qué conclusión sacar o realmente qué es lo que era. Así que nos encontramos que el ejército, en este caso español, pues en su desclasificación, como digo siempre, desclasifican lo que quieren, lo que son visiones, como decimos, de aviones o aviones que están viendo luces, no más allá del contacto, como por ejemplo has dicho el caso de Hommel. Y, por ejemplo, sí que hay un caso muy curioso, si quieres, para rematar faena o rematar lo que sería esta pequeña entrevista. ¿Te parece, Jorge? Te hablo del comandante Miguel Bañuls. Antes te hablaba de Pedro Crespi, que también decía el tema este. Pues el comandante Miguel Bañuls también está en el EVA 7. Y justamente el 3 de octubre del 69, el 3 de octubre de 1969, a las 6:15, bueno, pues coge con su mujer la ruta Palma de Mallorca, Banyalbufar, con su esposa. Y a 11 kilómetros de ruta, una luz potente parece ser que la tiene justamente delante, Jorge. Él en un primer momento se piensa que es un camión con las luces largas y que va en sentido contrario. Con lo cual, ¿qué es lo que piensa este hombre? Nos vamos a matar aquí, nos van a atropellar. Curiosamente, aquella luz se va acercando poco a poco más y justamente pasa por encima de lo que sería este coche, un Ford Fiesta que tenía. Pasa por encima del Ford Fiesta. Aquel comandante Miguel Bañuls se queda alucinado. Sale del vehículo y se cuenta que su vehículo, Jorge, estaba en sentido contrario. Es decir, cuando aquel objeto, fuera lo que fuese, aquella luz pasó por encima de su vehículo, lo giró completamente en sentido contrario. Luego él tuvo otra experiencia, estando en el EVA 7, que vio cómo emergían y se sumergían diferentes luces en el mar Balear. Y curiosamente, en el año 1995, Miguel Bañuls sale a pescar con su barquito y hasta ahí podemos leer. Es decir, se encontró su barca, se encontró con sus aparejos de pesca, se encontró que estaba a unos 15 metros de profundidad, pero por más que se hizo la búsqueda, nunca se encontró el cuerpo del comandante Miguel Bañuls. Es uno de los misterios que mucha gente dice que se la atucieron, dejaron de atucir, los extraterrestres se lo llevaron, no se lo llevaron. Pero sí que es curioso que tuvo esas 2 experiencias. Este hombre se centró mucho en el tema ufológico porque quedó alucinado un poco de esa experiencia que tuvo en el coche con su mujer, en ese Ford Fiesta, y aquella visión que también tuvo de aquellas luces que podía ver desde el EVA 7, y se obsesionó con el tema ufológico. Y pues mira, en el año 1995 sale a pescar y jamás regresó a su casa, Jorge. Raúl Sacrés, finalizamos aquí nuestra charla sobre el Triángulo del Silencio, un lugar, como vemos, muy misterioso y que, lejos de estar resuelto este enigma, parece que cada vez va a ir creciendo. Compañero, como digo, un placer que hayas estado al otro lado del hilo telefónico y nos escucharemos una próxima vez. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Jorge. Un placer. Y ahora, queridos amigos, no os perdáis la segunda parte de nuestro informe enigma de esta semana, porque vamos a desvelar qué son esas luces que vemos en el cielo y que tanto revuelo están causando el proyecto Starlink de la compañía SpaceX de manos, e incluso tenemos filmaciones desde la Estación Espacial Internacional y los más atrevidos afirman que es una prueba irrefutable de que nos están invadiendo los aliens. Sin embargo, queridos amigos, para nada es así. Tiene una explicación muy lógica y enseguida sabréis cuál es. Hablamos a continuación del proyecto Starlink de la compañía SpaceX con Fran Escandel.
Esta semana la empresa SpaceX lanzó 60 satélites más pertenecientes a la red Starlink, con la que pretende proporcionar internet de alta velocidad a los usuarios de cualquier parte del mundo. A la fecha ya hay 240 de estos aparatos y el objetivo es poner 1.600 en órbita. A continuación les contamos los detalles en nuestro Zoom. Claro, Claudia, porque hace algunos días las redes sociales de México y Centroamérica se llenaron de comentarios sobre unas misteriosas luces alineadas en el cielo. Misiles, ovnis o el fin del mundo eran las preguntas que se hacían los usuarios, pero el misterio tiene una explicación científica. Eran los satélites Starlink lanzados a principios de enero por la empresa estadounidense SpaceX. Gracias a la aplicación en línea Celestrak, que permite monitorear en tiempo real el movimiento de satélites y otros cuerpos en órbita lanzados desde la Tierra, se encontró la ruta de los satélites de la red Starlink que despegaron el pasado 6 de enero en un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral en Florida. Según el sitio web, parte de este lote de 60 satélites orbitó sobre México el pasado 9 de enero y también se lo pudo ver orbitando sobre Centroamérica y México esa misma noche. Los satélites Starlink son lanzados en lotes, por lo que durante los primeros días se les puede observar en fila y a simple vista, pero debido a su recorrido en espiral, con el que tardaron alrededor de 90 minutos en dar una vuelta completa a la Tierra, y conforme se pasan los días, se van separando entre sí para cubrir distintos espacios geográficos, lo que obviamente hace más difícil poder distinguirlos en el cielo. La red de satélites de Starlink de la firma SpaceX, propiedad del millonario sudafricano, recordemos, Elon Musk, es un proyecto que busca crear una red global de Internet de banda ancha y alta velocidad a los lugares donde el acceso justamente ha sido sumamente difícil, caro o es totalmente ausente. El pasado 6 de enero, SpaceX lanzó su tercer lote de mini satélites Starlink. Los dos primeros lanzamientos se realizaron en mayo y noviembre del año 2019 y la compañía, con sede finalmente en California, hasta ahora ha recibido la autorización de Estados Unidos para lanzar 12.000 satélites en varias órbitas diferentes y ha solicitado por su parte el lanzamiento de hasta 30.000 más. Este miércoles 29 de enero, SpaceX lanzó un cuarto lote de los satélites, también desde Cabo Cañaveral, en Florida. Buena mañana de miércoles. Aquí la 94.5 con el informe matinal de surf de la Fundación Surfrider. Será una lluvia de meteoritos sin precedentes. Ahora sabemos que los meteoritos caerán junto a la costa de diferentes. Está previsto que un pequeño grupo de meteoritos penetre en nuestra atmósfera. La comunidad científica trabaja para explicar el fenómeno. Evacuaciones por todo el Acaban de impactar 2 o 3 meteoritos. ¡Ay, Dios! Por lo visto hay algo, como unas figuras oscuras. Parecen ser de naturaleza mecánica. Lucas, vuelve, por favor. ¡Corre! Cuando invades un lugar por sus recursos, eliminas a toda la población indígena. Ahora mismo nos están colonizando. Hemos perdido la comunicación con Tokio, Río y Nueva York. No podemos perder Los Ángeles. ¿Qué coño es ese trazo? ¡Replegaos, replegaos! ¿Cuántos son? Somos 5 o 3 niños. ¡Vienen unos civiles! ¡No podemos llevarlos! ¡No cabe! ¡No! ¡Hay niños! Querido Fran Escandel, bienvenido de nuevo a Informe Enigma. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Muy bien, perfectamente. Aquí ya cumpliendo mi 10ª semana de confinamiento voluntario en mi caso. Gracias. Centrémonos en el proyecto Starlink de la compañía SpaceX, querido Fran. Como he dicho en otras intervenciones, ahora, debido a este confinamiento obligado por el coronavirus COVID-19, tenemos más tiempo para mirar al cielo. Y es aquí cuando estamos encontrando anomalías que antes, o pasaban desapercibidas o no sabíamos que estaban ahí. Pero los gurús de la ufología, algunos de estos expertos, aseguran que es una flota de ovnis que ha venido para invadirnos.
Pues si ese es el caso, me lo estoy perdiendo, porque desgraciadamente yo que tengo aquí cielos muy oscuros donde resido, pues me lo estoy perdiendo y no he visto yo absolutamente nada, a menos de que pues haya una especie de privilegio para poder ver estas cosas. No he visto nada, desgraciadamente. Lo que sí puedo decir es que anteayer, el miércoles, en este caso, ¿no? El miércoles 22, pues se hizo un lanzamiento de 60 satélites más a la red Starlink, con lo que ya suman 420. ¿Okay? Estos 420, a la fecha que estamos, de aquí a final de mayo de este año, 2020, tendría que haber 1000, ¿okay? Y luego veremos después, porque esto no se queda aquí. De aquí al 2027 debería haber hasta 12.000 satélites en esta red específica, que es, en este caso, Starlink. Bueno, ¿y qué es Starlink en este caso? Pues Starlink es simplemente una gigantesca red de satélites pequeños, no son muy grandes, que emiten en banda ancha súper rápida a ciertos puntos de la Tierra, en la superficie del planeta, ¿no? Que son de bajo coste, que son de alto rendimiento, ¿okay? Y que pues simplemente de lo que se trata aquí es digamos que de implementar, eso sí, un sistema de comunicación de Internet o acceso a Internet, gradualmente, por supuesto, a lugares pues que son así un poco remotos en el planeta. Para empezar por ahí. Pero la pregunta, querido Fran, es ¿qué es lo que está viendo la gente cuando cae la noche en el cielo? Claro, lo que la gente está viendo, de hecho, la cadena CNBC en los Estados Unidos utilizó un símil para describir lo que la gente estaba viendo. Dijo que parecían un montón de ovnis en un palito, atravesados por un palito, porque van todos, ¿no? Al unísono, viajando todos a la misma velocidad, al mismo tiempo y a la misma distancia. Curioso el símil que ha utilizado la CNBC, de verdad. En verdad, la cuestión aquí es que lo que están viendo también es que en vez de tener, ¿no? Tiene mucho sentido. En vez de ver un solo satélite grande, en este caso, ¿okay? Que pueda, digamos que, proveer de servicios de conexión a Internet, sufriendo una cobertura limitada, porque es solamente un dispositivo, lo que hace SpaceX Starlink, en este caso sus satélites, es que, digamos que separan la carga, ¿no? Lo que hacen es distribuir la carga en 12.000 o será hasta 12.000 satélites más pequeños, formando entonces una capa hasta unos 350 kilómetros sobre la superficie del planeta, ¿no? Entonces, lo que haces es que aseguras que haya conexión siempre, y lo que haces es que en vez de que haya, por ejemplo, ¿no? Digamos que tienes una carreta tirada por bueyes, de alguna forma, ¿qué es lo que pesa más? ¿Una gran caja en la carreta que pesa 100 kilos o 20 cajas que de 5 kilos pero que están repartidas de otra forma? Bueno, eso es una metáfora que habría que analizar. La cuestión es que para descargar eso, ¿no? ¿Okay? Para descargar eso es mucho más fácil hacer 20 cajas de 5 kilos que una gran caja de 100 kilos. Para que nos expliquemos, ¿no? Para que lo entendamos cuál es el principio detrás de esto. Has dicho una cosa, Fran, que parece que no puedan ir de la mano. Altas prestaciones, bajo coste. Corrígeme si me equivoco, pero estamos ante una especie de prodigio de la tecnología en cuanto a estos satélites hablamos. Tienen sensores para regular su velocidad, para regular su situación en caso de que una estrella los tape, o en el caso de que se vean amenazados por una especie de cometa o asteroide o algún tipo de resto de basura espacial. Es decir, que ellos mismos tienen una especie de inteligencia para poder autorregularse la posición. ¿Esto es cierto, Fran? Sí, bueno, ya lo hemos visto, es decir, de que sean de alto rendimiento y de que sean el alto rendimiento no tiene por qué estar divorciado, digamos, de un bajo coste. Los costes van bajando, porque eso siempre es lo que sucede. Al principio es muy alto y luego los costes van bajando, que es hasta una ley de la naturaleza. Y en este caso sí, son un prodigio tecnológico. Lo que sucede con esto, por ejemplo, aquí en el planeta utilizamos la palabra biodegradable, ¿correcto? Pues
¿ok? Es decir, que es un producto que yo puedo lanzar en la taza del inodoro en este caso, y eso se va a deshacer y no va a tener ninguna consecuencia adversa en el medio ambiente. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Primero, lo que sucede con estos satélites es que SpaceX en este caso ha conseguido un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para tener lo que se llamaría un mapeo de la basura espacial. Basura, es decir, restos de antiguos satélites o equipo que andan por ahí dando vueltas, ¿no? Para que no vaya a haber ningún choque con alguno de los satélites o vaya a ser perjudicado alguno de ellos, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, es que cuando ya los satélites son vamos a decir, desechables atmosféricamente hablando, no hay un término para definirlo todavía. Lo que sucede es que cada uno de estos satélites, cuando ya deja de funcionar, funcionan con energía solar, básicamente, ¿ok? Despliegan, y mucho de lo que estamos viendo en el cielo tiene que ver con el reflejo que hay, ¿no? Sobre los paneles solares en este caso. Bien. Lo que sucede entonces es que cuando empieza a entrar en la órbita de la Tierra se incinera prácticamente, y los materiales con los que está construidos podríamos decir que de alguna forma que son biodegradables. Desaparece al 100% directamente, entonces no tiene ninguna repercusión, ni está en este caso, por ejemplo, va a afectar a hacer más basura espacial ahí ahí afuera, ¿no? Donde están todos estos satélites de otros países de defensa, de comunicaciones, etcétera. En eso consiste, básicamente. Cuando escuchamos hablar del proyecto Starlink e investigamos un poco, descubrimos que al parecer la finalidad de esta constelación de satélites llevada a cabo por Elon Musk no es más que llevar Internet a lugares que ahora mismo son inaccesibles, digamos un claro ejemplo como el desierto del Sáhara o el Amazonas, por poner algún ejemplo. Pero Fran, la gran pregunta es, ¿quién le da autorización, como digo, a Elon Musk, que es el presidente de la compañía de automóviles Tesla, para poner estos satélites en el cielo, que el cielo es un dominio de todo el mundo? Es decir, ¿quién tiene la potestad de lo que se pone allá arriba o no se pone allá arriba? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Lo que sucede es lo siguiente: el espacio aéreo de un país, digamos de una nación, en este caso, ¿no? Un Estado-nación, o por ejemplo de la Unión Europea, ¿no? El espacio aéreo llega aproximadamente hasta los 100 kilómetros, ¿ok? Que se supone que es lo que se denomina la línea Kármán. Que se supone que esta es la línea, ¿no? que divide a la atmósfera del espacio exterior, de alguna forma. No está regulada al 100% todavía, pero a partir de los 100 kilómetros no es un espacio aéreo nacional, por lo tanto no tiene, más allá de los 100 kilómetros no estás invadiendo el espacio aéreo de ningún país. Sí, a lo mejor estamos invadiendo el espacio aéreo, el espacio aéreo no, pero sino el espacio nocturno de las personas que les gusta ver el cielo nocturno de alguna forma. Bueno, aunque en realidad esta línea está casi unos 30 kilómetros, me parece, pero esos 100 kilómetros es el techo, por decirlo así, el techo del espacio aéreo. Ok. Se entiende. Una de las cosas que han estado haciendo con y otras empresas que van a entrar también muy pronto al mercado, o ya han entrado al mercado, pero no con la fuerza con la que ha entrado Starlink de SpaceX. Una de las cosas que están haciendo, ¿no? Cada batch que se llama, cada producción o cada unidad de producción de satélites que están haciendo, van iterando, ¿no? Van mejorando la tecnología que van enviando poco a poco. Es decir, no los haces todos de una sola forma. Los vas iterando, los vas mejorando. Una de las cosas que están mejorando, por ejemplo, es como el coating, que se llama, que es como decir el barniz, vamos a decir entre comillas, el barniz que le ponen a la parte de afuera, ¿no? A la superficie del satélite en este caso, para que brille lo menos posible. Una vez que esté allá, brille lo menos posible. Es cierto que hay que ser sensibles a las personas
que no quieren estar viendo pues estas estelas de luces por ahí creyendo que es otra cosa o queriendo decir que son otra cosa. No hay que dar tampoco esa excusa, y hay que dejar también lo más limpio posible el cielo de la noche. Estamos totalmente de acuerdo al respecto. En principio se trata de eso, se trata de llevar servicio de internet a zonas remotas, ¿no? Lo que pasa es que va a empezar por etapas. Es decir, SpaceX, Starlink en este caso, va a empezar a hacer pruebas beta se llama en este caso, ¿no? Un beta privado. Va a empezar a hacer ese tipo de pruebas en unos 3 meses, que es cuando tenga ya aproximadamente 1000 satélites en órbita. ¿Ok? Entonces, esto fue anunciado, de hecho fue anunciado ayer. Fue hecho el anuncio. Entonces, lo que se espera es que incluso en algunas zonas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, y en otras zonas del planeta, estos centros que están ahí colocados o con otras empresas de telecomunicaciones con las que puedan tener ellos contratos, van a hacer una prueba de recepción de datos, por ejemplo. Entonces, esto va a ir sucediendo paulatinamente hasta que llegue a una prueba beta, pero público en este caso, que ellos esperan hacerlo dentro de 6 meses, para la entrada del otoño prácticamente. Y de hecho, lo que dices, el ejemplo que pones, por ejemplo, de que en el medio del Sahara que haya cobertura de internet, bueno, ¿y eso para qué serviría? Es que aquí podemos especular muy inteligentemente, porque si tú tienes de este tipo de zonas donde además existe una tecnología que no tiene que ver con Starlink, ¿ok? Como por ejemplo uno de los proyectos que Arabia Saudita está llevando a cabo, que está casi terminado prácticamente, que es Masdar City, que se llama. Y Masdar City es una ciudad para unos 2 millones de habitantes que es totalmente libre de emisiones. Solamente se funciona con energía solar, geotérmica, ¿cómo se llama? Eólica, ¿no? Entonces, si tú tienes una instalación que tiene que puede funcionar con energía, que puede funcionar o tiene, por ejemplo, acceso a acuíferos, no sé si en el Sahara puede haberlo a profundidad, pero tú podrías estar construyendo ciudades en el continente africano, en el continente africano en este caso, o podrías estar construyendo ciudades en sitios muy muy áridos del norte de Mongolia, por decirlo así, o el desierto del Gobi, ¿no? Donde como ya hay una comunicación, puedes perfectamente construir ciudades ahí, ¿ok? Evitar la superpoblación en áreas costeras, y tienes además un servicio de internet de alta velocidad que es simplemente envidiable. Eso es una especulación a futuro, ¿no? Y puede ser posible. No me extrañaría tampoco que eso fuera uno de los planes, y no solamente de Elon Musk a través de su empresa SpaceX Starlink. ¿Y por qué Elon Musk, el presidente, como ya he dicho anteriormente, de la compañía de automóviles Tesla, decide pasarse a los proyectos aeroespaciales? Sí, muy bien. Pues bueno, SpaceX primero hay que decir que SpaceX es una empresa privada que tiene una serie de contratos millonarios e increíblemente efectivos en cuanto a la relación coste-calidad. Con NASA en este caso, que es una institución pública y civil. Lo digo por lo del espionaje. Civil, NASA es civil. Para las cuestiones militares existe, en Estados Unidos en este caso, existe DARPA. Ok. SpaceX tiene digamos que 4 sitios desde donde lanza los cohetes, ¿no? Para no tener que digamos que están espaciados físicamente para por si hay alguna otra actividad, porque más que todo son bases hay 2 bases de la Fuerza Aérea, me parece. Bueno, pues la Fuerza Aérea la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, que está en Florida en este caso, el Centro Espacial Kennedy, que también está en Florida, ¿ok? La base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, que está en California, y la otra que está en Boca Chica, en Texas.
y es desde estos mismos lugares desde donde se controla, ¿ok? Entonces, vemos que SpaceX es una empresa, ¿no? Que tiene pues contratos para esta cuestión, tiene contratos con NASA, con la Fuerza Aérea, para tener entonces parte de su personal ahí, porque tiene que estar ahí, porque además está trabajando con NASA en este caso, y los controla desde ahí específicamente. Otras de las teorías o hipótesis que hacen referencia a este proyecto Starlink dicen que, bueno, que esta constelación de satélites se ha puesto en órbita, ni más ni menos, que para espiarnos. Bueno, la cuestión es que para espiarnos ya hay suficientes satélites de comunicaciones ahí que pertenecen a instituciones gubernamentales de países. No sé para qué habría que espiarnos más. Es una tecnología que ya existe. El de espiarnos, no sé, hay algunas personas que no sé si es que sienten la necesidad de que les espíen o que hacen algo inconveniente para que les espíen o para que les censuren, o se sienten tan increíblemente importantes que es que tiene que venir un gobierno o una especie de cabal secreto de algo porque para ¿cómo se llama? Espiarle. Nada de lo que nosotros podamos decir aquí vale la pena incluso espiar, ¿ok? Esto de lo que estamos hablando es una información verificable en este caso, e incluso en la más ridícula de las teorías de la conspiración, ya hemos hablado de eso hace un momento, ¿ok? Nada de eso tiene nada de censurable. De hecho, muchas de estas teorías de la conspiración, debo decir esto, que no tiene que ver con Starlink, pero aprovecho, muchas de estas teorías de la conspiración que andan por ahí, especialmente con la pandemia, son de hecho productos de desinformadores o de elementos propagandísticos directamente. Y una vez hacer lo de la 5G ha sido siempre más propaganda que otra cosa, ¿ok? Porque no ha habido un país ahora mismo o una empresa, no un país no, pero una empresa que domine el mercado mundial. No es bueno que una sola empresa domine el mercado mundial. Hablando de eso del espionaje, estos son satélites de telecomunicaciones. Que de hecho tienen una característica, voy a hablar un poco de esto. Hemos dicho anteriormente que la forma en la que van a operar esta constelación de satélites es que tienen digamos que la señal distribuida. En vez de que haya solamente un grande, ¿no? Un satélite muy grande haciendo toda esta misión, hay cientos de satélites, y habrá miles de satélites, haciéndolo al mismo tiempo para que no se pierda la comunicación. ¿Okay? La forma en la que en esa forma de trabajar viene de un sitio. Lo que se está haciendo es emulando he dicho, a lo que se denomina el blockchain o la cadena de bloques. Que la cadena de bloques ahora mismo es la arquitectura de datos sobre las cuales se sustentan las criptomonedas. Pero las criptomonedas, esto no es un tema que hay que tocar aquí ahora mismo, no. Pero quitemos la criptomoneda, ¿no? Y dejemos entonces solamente la estructura de esos datos, la arquitectura de esos datos. Imaginemos que es como una carretera, esa estructura de datos, ¿ok? La cadena de bloques es una carretera, ¿ok? Entonces tiene dos puntos, el de salida y el de llegada. Y esos dos puntos de salida y llegada de esta carretera son únicos. Es decir, tú y yo ahora mismo, ¿no? Pues yo soy el punto A y tú eres el punto B. Y vamos a firmar un contrato tú y yo, ¿ok? Y ese contrato se puede hacer a través de una carretera llamada blockchain o cadena de bloques. Yo te envío a ti un contrato, tú lo firmas, tú y yo sabemos que lo hemos firmado y digamos que en el campo que está en esa carretera hay tiendas a los lados de la carretera y en cada una de las tiendas va a haber un papelito, un cartel que diga el punto A y el punto B, ¿ok? Se han enviado un contrato y lo han firmado anónimamente en todas las tiendas, es decir, en toda la red. Puede haber 100, 200, 1000, 10 millones, 50 millones de ventanales, por ejemplo, donde va a haber un recibo de la transacción que tú y yo hemos hecho.
sin intervención de nadie más. Y es muy curioso que Starlink, el principio de cómo está funcionando sea exactamente ese, que es como si fuese una cadena de bloques. Es decir, es una comunicación de una empresa privada a un centro de recepción en la superficie del planeta, un centro X en la superficie del planeta, que empezará en privado y luego será público a través de normal convenios y contratos con operadores de telecomunicaciones. Por ejemplo, una empresa que es ahora mismo en Sudáfrica, ¿no? Tiene que ver una cuestión con un posible contrato que vayamos a tener nosotros, ojalá. Estamos ahí cruzando todos los dedos. Pero Sudáfrica, por ejemplo, la empresa francesa de telecomunicaciones, que es Orange, ¿no? Telefonía móvil y tal, es muy fuerte ahí. Tiene mucha aceptación. Entonces, esta sería una prueba para que ver la potencia que puede tener la recepción de la señal ahí. Y voy a añadir un trozo más de información, aunque no tiene que ver con la pregunta que has hecho, pero creo que los oyentes pues podrían apreciarlo. Ok, entonces hablamos de que es una tecnología inalámbrica de quinta generación, 5G que se llama, ¿correcto? Muy bien, para no hablarlo en términos técnicos y que todos nos podamos entender perfectamente. Vamos a ir a la que existe ahora mismo, aunque la 5G va naciendo solapadamente, ¿no? Va primero instalándose y va aumentando su intensidad a través de la misma red 4G hasta que sea totalmente 5G. Ok. Entonces, en una red 4G, a tope, como se dice popularmente, ¿no? En una red 4G, nosotros, por ejemplo, en casa, ¿no? Un router lo podemos ver, pues, digamos que una buena velocidad sería 10, ¿no? ¿Qué puede ser? 10 megabytes por segundo, por ejemplo. Inalámbrico estoy hablando, ¿ok? Bien. La velocidad en inalámbrico que tiene una red 5G es de 1 gigabyte por segundo. ¿Ok? Gigabit por segundo. Es decir, nosotros podríamos, con 1 gigabyte por segundo, nosotros podríamos, no sé, hablo de esto lícita y legalmente, nosotros podríamos bajarnos, yo qué sé, a Juego de Tronos, por ejemplo, desde HBO, se puede bajar, ¿no? Juego de Tronos, todas las 8 temporadas, sí que son 7, 8 temporadas, podría bajarme todas las temporadas en aproximadamente 3 minutos. Así, a esa velocidad. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un servicio que no es de espionaje, es un servicio de telecomunicaciones para facilitar la velocidad que se está necesitando ya, esa velocidad que no es un lujo, es una necesidad, ¿ok? Porque digamos que la red 4G se está agotando, se está terminando ya. Como se agotó la 3G, como se agotó la 2G, como se agotó la 1G, ¿ok? Hay más, digamos que hay más dispositivos conectados. Por ejemplo, en una red 4G, por ejemplo, eso por unidad de superficie, imagínate que en 1 metro cuadrado tú puedes conectar hasta 4.000 dispositivos por kilómetro cuadrado en una red 4G, ¿correcto? Bien, con una red 5G funcionando, puedes conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y eso lo que significa es que en un kilómetro cuadrado, 1 millón de dispositivos que pueden ser tu portátil, por ejemplo, tu teléfono móvil, pues no sé, ¿cómo se llama? De estas refrigeradoras que venden ahora, que se conectan a internet y que te dicen, oh, has bebido mucho zumo de naranja, oh, tienes que comprar carne, etcétera, y que pueden hacer la compra por ti incluso, eso ya existe. Todo eso lo puedes tener conectado porque eso requiere potencia y requiere velocidad. Es decir, para estas personas que están hablando de espionaje, de que Starlink es de espionaje, señoras y señores, o nos vamos a la 5G o volvemos a las señales de humo. Esto es muy simple, ¿eh? Estoy seguro, querido Frank, que tú, al igual que yo y al igual que todos los oyentes, te habrás dado cuenta de esta gran masificación que hay de publicaciones y de vídeos en YouTube en torno a lo malo que es el 5G.
Ya hay personas que aún aseguran que precisamente el coronavirus está provocado también por el 5G. Ah, sí, claro, lo del coronavirus y la supuesta relación que tiene con la 5G, que es una tecnología inalámbrica de transmisión. Simplemente eso es lo que es, de quinta generación, ¿no? Bien, me parece recordar que fue en el año 1967 que la teoría de la conspiración, del término teoría de conspiración, nació como tal. Simplemente eso fue, recuerdo haberme documentado que este era un término que los jefes de estación de la Agencia Central de Inteligencia tenían que usar para desprestigiar o para acallar de alguna forma aquellas voces aquellas voces de instituciones u organizaciones o individuos o medios de prensa que se alzaban en contra de lo que concluía el famoso informe Warren, que ya todos nosotros conocemos. Pues bien, aquí está sucediendo el efecto contrario, es decir, se está utilizando el término teoría de conspiración para decir una ridiculez, debo decir. El coronavirus ya sabemos que es, y lo venimos diciendo hace meses ya, que es un virus artificial que no tiene por qué ser un arma biológica, ¿ok? Pero los virus artificiales se producen precisamente porque los laboratorios de ese nivel lo que hacen es comercializarlos. Sirven para probar vacunas, para probar otro tipo de virus, para múltiples exámenes, para muchísimas cosas, ¿eh? Y entonces lo que ha sucedido aquí, toda la evidencia nos indica que lo que ha sucedido aquí es que esto no tiene nada que ver con Starlink, pero bueno, voy a hacer el pequeño excursus, si me permitís. Y lo que sabemos es que un laboratorio de nivel 4, como el Instituto de Virología de China, cuya sede está en Wuhan, lo que sucede es que se le escapa el virus al famoso mercado que está como a 4 o 5 calles de ahí nada más, ¿ok? Se le escapa y se arma la de San Quintín, como dicen vulgarmente, ¿ok? Eso es el coronavirus. Toda la evidencia apunta ahí, ¿ok? Y la 5G no tiene absolutamente nada que ver con esto, ni geopolíticamente hablando, porque China nunca ha tenido el liderazgo de la 5G. Y otro día podemos hablar al respecto, pero es falso afirmar que es que China, como ha tenido el liderazgo de la 5G, pues ha venido otro y le ha metido el virus, o que Estados Unidos, China le ha metido el virus a Estados Unidos. Ha sido un gravísimo accidente del cual, eso sí, se han aprovechado muchos, digamos que organizaciones gubernamentales han aprovechado la oportunidad, pero es una consecuencia, pero no significa que sea la causa. No hay ninguna relación, señoras y señores, ninguna evidencia, cero absolutamente. Es más, básicamente son violaciones a varias leyes de la lógica, ¿ok? Y eso es algo que le pertenece a Occidente, las leyes de la lógica, ¿ok? Afirmar que una tecnología inalámbrica de quinta generación tiene algo que ver con un coronavirus, con el SARS-CoV-2 llamado COVID-19. Ridículo absolutamente. Si no me equivoco, Fran, Elon Musk hace escasos meses anunció que se retiraba o que abandonaba su cargo en la compañía de automóviles Tesla. Bueno, había sido digamos que el presidente ejecutivo de Tesla hasta hace poco, ¿ok? Tuvo que dejar el cargo. Son cuestiones de política, ¿no? Y tuvo que ver esto más que todo por su salida a bolsa. Es decir, era una empresa privada, ahora pues se convirtió en una empresa cotizada, que se llama aquí en España, ¿ok? Es decir, tenemos que entender la mente de estos multimillonarios en el sentido de que son inversores, son también inversores y son generadores de ideas. Y estas ideas se materializan en nuestro mundo material a través de planes de negocio, no a través de ninguna otra forma. Los planes de negocio, ¿ok? Los planes de viabilidad financiera y económica es la forma en la que se materializan todas estas grandes ideas, nos gusten o no. Eso es otra cosa, pero se materializan así en el mundo material. Ok, ¿por qué la industria aeroespacial? Vio una necesidad. Es decir, tienes una institución
como NASA en este caso, que pues con unos costes altísimos, donde está teniendo una serie de problemas, especialmente digamos que cuando el programa del transbordador espacial, pues digamos que ya no sale más, empiezan a cortar, a bajar costes, y si lo que nosotros queremos, y lo que debemos hacer de hecho, es explorar el cosmos, esta flota Starlink, esta flota de satélites nos va a ayudar a tener un internet espacial también, cuidado. Eso no es ninguna ciencia ficción. Ahora os digo de dónde viene esa fuente que pueden ir a verificar luego. Pues decía, en este caso, que esta gente generan ideas a través de planes de negocio, ¿no? Y vio una necesidad. Tal es así, por ejemplo, que empezamos ya a ver, y vamos a ver en este muy cercano futuro una competencia contra Starlink en este caso, porque tenemos ahí una empresa llamada OneWeb. Si más recuerdo, el inversor principal era Richard Branson, que también estaba financiando vuelos a la alta atmósfera, ¿no? Vuelos hipersónicos a la alta atmósfera. Otra empresa llamada por ahí Telesat, creo que es canadiense. Luego unos gigantes tecnológicos como puede ser Amazon, a través del proyecto Kuiper, ¿no? De Jeff Bezos, en este caso, otro multimillonario que está haciendo inversiones en el sector aeroespacial privado, y no solamente en la red de una constelación de satélites en este caso, también para viajes espaciales y naves o cohetes como los que tiene SpaceX. Okay. Samsung, la empresa privada es coreana en este caso, también lo está haciendo. Estamos viendo en que aparentemente entre el proyecto Kuiper y Samsung van a estar lanzando entre 3.200 y 4.600 satélites que van a tener más o menos las mismas funciones que Starlink. Y eso es, por supuesto, ya lo sabemos todos, que cuando estas cosas suceden, la consecuencia de eso es que bajan los precios. Okay, porque a ver más oferta, pues baja entonces el precio. Eso es algo muy lógico. ¿Sabemos, Fran, quién es el ingeniero, o podríamos decirlo así para que se entienda, el arquitecto que ha diseñado este prodigio de la tecnología como son estos satélites Starlink? La verdad es que no. Pero voy a decir por qué. Este tipo de avances tecnológicos nunca se hacen, no se hace solo, no ha sido un ingeniero, ha sido un equipo de personas, ¿ok? Este equipo de personas, este equipo de técnicos, ingenieros, profesionales, etcétera, por ejemplo, funciona especialmente porque en Estados Unidos, en otros países también, especialmente en el mundo anglófono, por decirlo así, hay una cultura de patentes, ¿ok? Es decir, toda cosa que tú inventas, ¿ok? Debes documentarla y debes patentarla. Entonces, tiene que estar la patente disponible. También porque es lo que se llama un bien intangible, ¿no? Lo que se llama así en español, un bien intangible de la empresa en este caso. ¿Ok? Y es parte de su riqueza. Bien. Entonces, esto se hace siempre en equipos. Y en este caso, SpaceX lo ha hecho y lo ha construido un equipo. Alguien ha tenido la idea, que ha sido en este caso Elon Musk. Elon Musk ha tomado a este grupo de profesionales, como se dice en inglés, ¿no? Los ha encerrado en un cuarto y les ha pateado el trasero hasta que han venido con ideas reales y las han hecho realidad. Ok, es un chiste. Perdón, soy malo para contar chistes, lo siento. Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando no para, sino con lo que se llaman los laboratorios X, que hasta 2010 fueron parte de Google y luego se separaron de Google para ser parte de la empresa matriz que es Alphabet, ¿no? Y prácticamente lo que es los laboratorios X es una organización, una empresa, ¿no? Es una organización con unas instalaciones ahí en Silicon Valley, en este caso, en Mountain View, que donde hay una investigación, digamos, semisecreta.
cómo solucionar ciertos problemas del mundo. Por cierto, uno de los proyectos que en aquel momento pues estaban ahí, ya está, digamos, de cara al público, se llama el proyecto Loon, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la emisión de Internet, ¿no? Estos globos sonda de mucha altura, eso ya está en el público. Ellos tienen ahí en Mountain View, por ejemplo, y tienen en ciertos sitios remotos de India donde están tratando de llevar servicio de Internet, de todo este tipo de cuestiones, especialmente dedicados al tema de la sanidad en este caso, para poder llegar ahí a zonas remotas donde no hay casi comunicación ninguna. Y de eso yo sé un poco porque yo estuve casi 6 semanas en India en julio y agosto de 2016, y yo pude ver cómo funcionaba aquello. Entonces es siempre un equipo el que logra estas grandes proezas, ¿no? Nunca es una persona física como tal, a menos de que lo patente como es, ¿no? Pero lo hacen siempre equipos de trabajo. Mi pregunta, Fran, es ¿cómo va a recuperar la compañía SpaceX esta inversión? Es decir, una vez estos 12.000 satélites estén en órbita, el coste que han invertido, ¿cómo se recupera? ¿Con contratos con Vodafone, con Yastel, con las compañías telefónicas para que se conecten a la vez a estos satélites, por ejemplo? Sí, puede ser eso. Luego de que ellos pasen dentro de 6 meses, cuando tengan lo que se llama la beta público en este caso, ¿no? Elon Musk afirma que lo único que tendrá, en una entrevista, esa entrevista famosa a la CNBC, lo único que tendrás que hacer con tu teléfono es apuntar al cielo y conectarte. Eso es lo que dice Elon Musk en este caso, ¿no? Que si luego va a tener, o vaya a tener en algunos sitios, va a tener, digamos que contratos con teleoperadoras o con empresas de telecomunicación, podría ser. O podría ser un régimen mixto, es decir, allá donde las empresas de telecomunicación no llegan, en este caso, porque no tienen una red de satélites, sino lo que hacen es simplemente digamos que arrendar o hacer un lease de cierto rango de frecuencias, por decirlo así. Y entonces en este rango de frecuencias yo voy a funcionar con una intensidad, yo voy a funcionar con este número de usuarios en esta superficie, en este sitio del mundo, por ejemplo. Si no, Elon Musk lo que quiere es que, digamos que conociéndole un poco, ¿no? Por sus conferencias y todo eso, es un tipo muy anarquista, ¿eh? Este es más de la idea de que no, levanta el teléfono y te conectas, punto, ya está, así de fácil. De hecho, recientemente con la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que se llama en Estados Unidos, pues ellos han sido capaces de obtener, en este caso SpaceX, ¿no? Ha obtenido una licencia para proveer de 1 millón de antenas que miden más o menos 40 centímetros, 19 pulgadas, un poco más posiblemente. A ver, entonces para poder comunicarse con los satélites en este sentido. Y recordando que pues esta red de satélites estará en una órbita circular a una altura de entre 350 550 kilómetros, ¿no? En este sentido, y estarán, digamos que esparcidos en 24 planos orbitales diferentes. No vas a tener toda una red ahí caminando toda junta, sino que se van a estar, digamos que viajando, digamos que unos más arriba, otros más abajo, otros por el medio, no todos al mismo tiempo, ¿no? Todos tendrán su propia órbita, por decirlo así, ¿ok? Entonces, de eso se trata, que es un gran proyecto, la verdad, y es así como van a funcionar. Pero hablando de inversión, la gran pregunta ahora sería, Fran, ¿cuánto cuesta uno de estos satélites de esta constelación Starlink? Ah, sí, el coste. Bueno, aquí es donde funciona un principio bastante conocido que se conoce como el principio de Pareto, ¿no? Es decir, para que nos ubiquemos todos, ¿no? El principio de Pareto nos dice que va así más o menos: el 80% de los efectos
deviene del 20% de las causas, ¿ok? Es decir, 4 por 1. Es decir, al revés, ¿no? El 20% de lo que logras tiene que, el 20% de lo que piensas tiene que lograrse en un 80%. Es decir, que aquello es una curva, ¿no? de crecimiento de alguna forma. Por lo tanto, SpaceX en este caso ha publicado que ahora mismo cada satélite, cada uno de los satélites cuesta $500,000. Es decir, de $500,000 ahora mismo. Y eso lo que significa es que los primeros satélites costaron muchísimo dinero. Y entonces lo que va ocurriendo es que esa curva, esa variación de los precios va bajando, ¿no? Porque se va haciendo mucho más horizontal. Al tener ya una línea de producción hecha, pues los costes van bajando. $500,000, lo cual significa más o menos, según los datos que proporciona SpaceX, ¿no? La directora de operaciones, que es Wynne Shotwell, donde cada despegue del Falcon 9 en este caso costaría $30 millones. Eso es una barbaridad en el sentido de lo que cuesta una misión de NASA, ¿ok? A lo que cuesta una misión de SpaceX. Es una auténtica barbaridad. La diferencia de precio y el ahorro de NASA, por ejemplo, cuando usa el Falcon 9 es abismal simplemente. Es decir, que más o menos, cuando haya 1,000 satélites, podríamos afirmar, porque yo no tengo las hojas de cálculo de SpaceX, pero podríamos decir que cada uno de los satélites costará $250,000, $250,000, y por lo tanto el coste de lanzar el Falcon 9 sería de unos $15 millones. Absolutamente sórdido aquello, precisamente porque la curva lo que hace es hacer más horizontales los precios y más asequibles. Okay. Lo cual significa, luego esto después, que hay una pequeña historia porque le han preguntado a Elon Musk, le preguntaron si Starlink en este caso se separaría de SpaceX y formaría su propia empresa. Sería su propia empresa, porque ahora mismo es un proyecto dentro de SpaceX, que es una empresa. Okay. Y sería su propia, una empresa con personalidad propia, personalidad jurídica propia, no un invento de. Okay. Y en este caso, pues se ha estimado que cuando tengan, no sé, digamos que, porque aquí el proyecto no es tener 12,000 satélites, tiene 12,000 satélites de aquí a 2027, hay una autorización de tener 12,000 satélites desplegados, solamente la red Starlink, Eso significa que cuando lleguemos a esos 12,000, la valuación de empresa, para que esta empresa sea su propia empresa, la valuación de empresa va a ser astronómica, son sumas astronómicas de dinero. Se ha hablado por ahí de $150,000 millones de evaluación de empresa. Es decir, cuánto valen las patentes, el personal de la empresa, todo el equipo, todo eso cuánto vale para entonces convertirse en su propia empresa. Y luego, por supuesto, que sería la movida inteligente, salir a bolsa para convertirse en una empresa cotizada. Pero bueno, eso es parte de su estrategia financiera a largo plazo, que yo pues no me meto. Creo que sería, se supone, por lo que se pueden ver en los números, sería lo adecuado. Sería enorme, además, gigantesco, una verdadera barbaridad. Si una cosa está clara, querido Fran, es que saldrán algunas personas asegurando que tú y yo trabajamos para el gobierno, que estamos mintiendo, que lo que estamos haciendo es ocultar la verdad, que es que estas luces son extraterrestres que vienen para salvarnos de este coronavirus COVID-19. Pues personalmente yo lamento que estas personas tengan tan poca, crean tan poco y odien tanto a la humanidad misma. Y lo voy a decir por qué. Ahora mismo hay 22 equipos alrededor del mundo, 22 equipos biotecnológicos tremendamente potentes trabajando en una vacuna y o medicamento para este coronavirus.
el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿ok? El más potente de ellos, debo decir, voy a meter también un poco aquí la cuña, ¿no? El más potente de ellos ahora mismo, el que va en primer lugar, por decirlo así, es el equipo de la Universidad de Oxford en Inglaterra, ¿ok? Que de hecho ayer, jueves 23 de abril de 2020, empezó los test en humanos voluntarios, en voluntarios humanos, empezó los test y si todo va bien esperan tener el primer 1.000.000 de vacunas en el mes de septiembre de 2020, para primero que todo para los británicos, por supuesto, pues el contribuyente británico es el que está pagando esto, a pesar de que también tiene fondos privados, ¿de acuerdo? Pero hay otros 21 equipos alrededor del mundo trabajando en hacer esto. Tenemos supercomputadoras como la Summit de IBM encontrando 17 tratamientos distintos para esto. Luego esto hay que sopesarlo, hay que ensayarlo. No es fácil, ¿ok? Entonces, simplemente odiar a la humanidad o despreciar a la condición, al intelecto y al espíritu humano de esa forma, a mí me resulta hasta despreciable a veces. Este tipo de personas que no pueden pensar un momento en que digamos que nosotros tenemos la capacidad, digo que la raza humana, ¿no? Tenemos la capacidad para solucionar estos problemas y siempre están buscando a los benditos extraterrestres para que vengan a solucionarle los problemas, o los ángeles, o los arcontes, o lo que sea, ¿ok? Y de hecho, una civilización extraterrestre no vendría a salvarnos de nada, vendría en tiempos bastante más halagüeños que eso, si fuesen inteligentes, digo, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo, y esto ahora mismo es importante. ¿Por qué es importante? Y con esto voy a despedirme también. ¿Por qué es importante que haya una red 5G, por ejemplo? Bueno, es importante porque China, dentro de todo lo que cabe, algún laboratorio chino, o uno australiano también, uno me parece que fue alemán u holandés, me parece, o de los Países Bajos, había descifrado el genoma del coronavirus. En este caso lo había, digamos que lo había puesto en letras y números, ¿no? ATCG, sí, pero en 010101, y porque para poder transmitir esa cantidad increíble de información necesitas una tecnología que pueda lanzar con mucha velocidad de punto A a punto B, como lo hemos dicho. Pues la red 5G, por ejemplo, en este caso, en forma de una red de satélites, exactamente lo que nos ayuda es a eso, a combatir un coronavirus. Y no solamente lo que está pasando ahora, la pandemia, es que podemos tener una pandemia de cara al otoño e invierno 2020-2021, aquí en el hemisferio norte en este caso. Es que podríamos tener una pandemia, porque esto se queda aquí. Entonces, la lucha es esa, de esa forma. Eso es lo que hay que entender, que sí, que en este caso de la 5G que tanto se discute, que sí, que siempre ha habido riesgos de exponer el cuerpo, la fisiología humana a campos electromagnéticos, claro que sí, pero eso significa que no te vas a hacer rayos X jamás en tu vida. No significa eso. Fran, y encarrilando a recta final y aprovechando que estamos hablando de nuevo del coronavirus COVID-19, ¿qué te parece a ti esta nueva medida que ha tomado el gobierno, bueno, pues para que los más pequeños de la casa a partir del lunes puedan salir a la calle? Desgraciadamente tengo que verlo como dos cosas, como correcto y como estúpido. Correcto porque ya habiendo hecho o tratando de hacer lo que no se hizo antes, como se tenía que haber hecho y haber previsto esto, con toda la información que se tenía, pues ahora es una estupidez llevar a los niños a dos sitios que son principalmente, o pueden ser focos de infección, en este caso, como son farmacias y como son supermercados. Es decir, imaginemos por un momento que van a llevar a niños a una farmacia, que va a decir el niño: oh, miren, estoy aquí, este es mi neurofarmacólogo preferido. Es una tontería de verdad, Fran Escandell, un placer que hayas estado de nuevo en nuestro espacio.
para aclararnos que lo que estamos viendo por la noche en el cielo para nada tiene que ver con el fenómeno OVNI, aunque seguramente también habrán por ahí, pero bueno, todas esas luces en formación no es una flotilla, queridos oyentes, que viene a invadirnos, como bien ha dejado claro Fran Escandell durante toda la intervención. Fran, lo dicho, como siempre, un placer, un abrazo y hasta la próxima. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y al equipo de Informe Enigma, y un saludo a todos los oyentes. Yo les mando un saludo, lo siento mucho para las personas que hayáis perdido a seres queridos, ¿ok? Mucha fuerza y adelante, vamos todos juntos que lo podemos lograr. Y ahora, queridos amigos, no os perdáis la recta final de nuestro Informe Enigma de esta semana. Hablamos con Joan Jiménez Iniesta sobre su último trabajo literario, La Cuarta Sibila. Informe Enigma. Y como venimos haciendo de vez en cuando, nos gusta tratar temas literarios en Informe Enigma. Y hoy precisamente vamos a hacer eso. Vamos a hablar con un amigo de la casa, escritor e investigador, que ya tiene varios títulos a sus espaldas, entre ellos El espía de Montsoriu, La última etapa, Lágrimas de papel, Los ensayos del miedo y su último trabajo literario que tengo entre mis manos, La Cuarta Sibila. Joan Jiménez Iniesta, ¿cómo estás? Hola, perfectamente. Buenas noches y un saludo a ti y a todos los oyentes. Joan, lo que tengo entre mis manos es un ensayo, es una novela, es una mezcla de ambas cosas. ¿Qué es? Es una novela al uso. O sea, no... a veces la portada puede despistar un poco. No es novela histórica, no es ensayo, no es un tratado. Es una novela de misterio, puramente. Lo que pasa es que nos remontamos a un personaje que es puramente histórico, por no decir mitológico, que es los de la Sibila. Las Sibilas, para hacer una breve descripción, hay gente que puede decir, ¿qué es la Sibila? Pues la Sibila es un ser que se ubica en sus inicios en la misma Eneida. Es el que lleva al héroe Eneas a los Avernos, le lleva en la barca de Caronte a la laguna Estigia y le muestra lo que sería el mundo de los desencarnados. Y ahí ya tendríamos una clave de lo que nos va a ofrecer la novela. Claro, ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece esta novela? Esta misma Sibila la vamos a ubicar en nuestra vida actual. Ya llega un momento que de la Sibila se pierde la pista. Mucha gente, por ejemplo, lo recuerda. Las Sibilas están, para hacernos una idea y ver una imagen gráfica, el que haya ido a Roma, en la Capilla Sixtina, encontramos hasta 5 Sibilas en el techo, junto a otros profetas. O sea, incluso para Miguel Ángel tenía cierta importancia lo que era una Sibila. Una Sibila es una profetisa, que luego veremos que, además de profetizar, tenía otras virtudes. Podríamos decir, y aquí a lo mejor me estoy lanzando al vacío, que una Sibila, en este caso, trayéndola a nuestra época actual, sería la dichosa y conocida Niña de la Curva. No. Una Sibila, lo más parecido que nos encontramos, lo que pasa que sería en una versión, sin querer ser despectivo, ni quien tira las cartas, ni con quien... O sea, sería una vidente, Lo que pasa es que la Sibila en aquella antigüedad usaba unas técnicas muy lejanas. Yo, para ponerte un ejemplo y para que vea todos los oyentes lo que hacía la Sibila en los mismos relatos de la Eneida, el viajero pasa por unos pasillos oscuros con antorchas a los lados, que ya en sí le da un cierto halo de misterio. Recordemos que el antro de la Sibila de Cumas aún se conserva en Nápoles, solo con la diferencia que en aquella época en Nápoles era zona volcánica, hasta 62 volcanes en activo inundaban las galerías de azufre y de ácido, de gases etílicos, lo cual ya un poco
por decirlo de alguna manera, drogaban al visitante, al consultor. Cuando llegaban a lo que era propiamente el acto de la sibila le había de hacer un augurio. ¿Y cómo hacía el augurio? Y veremos que a partir de esto ya encontraremos las claves de esta novela. El augurio lo hacía mediante la invocación de un desencarnado, o sea, de un espíritu. En el caso concreto de la Eneida, hace aparecer al consultante la figura del padre difunto, del que está consultando, y lo lleva hasta los montes, a las lagunas estigias, y lo pone en contacto con los seres que han traspasado del otro lado. Como decíamos, ya tenemos una clave de lo que aparece en este libro, que son apariciones. Segunda clave que nos ofrece la sibila, o sea, adentrarnos en lo que es propiamente describir lo que es la sibila, nos llevaría bastante rato. Alguien habrá oído hablar de los rollos sibilinos. Los rollos sibilinos sería un símil actual por lo que podría ser el Corán o lo que podría ser la Biblia. En ellos hay 3 rollos que pertenecen al pasado, al presente y al futuro. En ellos se muestra toda la historia de la humanidad, lo que será, lo que ha sido y lo que puede ser. ¿Qué diferencia una sibila? Como hemos dicho antes, por eso he dicho que no sin menospreciar las videntes actuales, que las hay de muy buenas. ¿Qué ofreció una sibila que no ofreció una vidente, aparte de no tirarte las cartas? Es que te daba la oportunidad, y aquí tenemos otra clave que aparece en el libro, de cambiar la realidad. Y con eso saltamos de las apariciones al mundo de la física cuántica. El que esté interesado en el tema, es un mundo súper interesante. ¿Quién no ha oído hablar del gato de Schrödinger? De los mundos paralelos, de las vidas alternativas, en fin, se abre un mundo muy interesante que también ofrece este libro. De esto hablaremos ahora a continuación. Yo te preguntaba el tema de la niña de la curva, porque como estamos hablando de una especie de apariciones, y aquí en la contraportada del libro pone, están apareciendo en cualquier lugar, en una carretera comarcal, en edificios, claro, automáticamente me viene esa imagen a la cabeza. No, y sale la niña. Lo que pasa es que tampoco se puede hacer mucho spoiler, ¿no? La gracia de una novela es que el lector a cada capítulo descubre una cosa nueva. La chica de la curva en sí quizá no aparezca en su forma más clásica, pero el libro está lleno de apariciones. De alguna manera, la implicación de la sibila actual, yo interpreto, dentro de la creación literaria, que aquellas sibilas que en la antigüedad hicieron tantos prodigios no quedaron allí en la mitología, sino que de alguna manera y secretamente, como tantas cosas, llegan hasta el mundo actual. Entonces imaginemos esta sibila con esos poderes, con esa capacidad de cambiar la realidad, con esa capacidad de invocar a espíritus, que la tengamos entre nosotros. Eso que dará lugar, como tú decías, a una chica de la curva, una o varias. El momento que la sibila irrumpe entre la vida de los personajes, va a dar lugar a que, como ella tiene la llave de ese inframundo, cada vez que aparezca ese personaje, van a haber contactos con los desencarnados. Y eso es pues, exactamente lo que decías tú, una chica de la curva, ¿no? Una, en este caso, más de una. También pone aquí a los pies de tu cama, y cuando muchas personas escuchen hablar de esto, a los pies de tu cama, sobre todo aquellos amantes de la ufología, van a pensar en visitantes de dormitorio. Sí. Exacto, sí. Una forma de aparición es un visitante de dormitorio. Y a riesgo de hacerme un poco de spoiler, pero es que da igual, porque al fin y al cabo, el que lea el libro no me lo tendrá en cuenta, y si el libro no llega a pasar por sus manos, por lo menos les despertaremos interés. El personaje principal de la novela es un investigador del misterio, en eso, Jorge, te sentirás identificado, que tiene que navegar entre esos mundos, entre lo posible, entre lo irreal, y entre esa frontera entre los vivos y los muertos. Curiosamente, el protagonista, en su infancia, tiene un contacto con el otro mundo, precisamente de un visitante de dormitorio.
delante de este fenómeno del visitante dormitorio se abre un mundo entero de hombres con sombrero, de monjes, que yo quería incluir. Si hablaba de aparecidos en esta novela, no podían faltar los visitantes de dormitorio. Estás hablando mucho de desencarnados, pero ¿cómo le contarías al lector qué es un desencarnado? Porque prácticamente casi todo el mundo al escuchar esta palabra piensa pues en una persona fallecida. Claro, sí. Quizás sí. Quizá por no remitirme a la etimología de llamarle espíritu, que espíritu, si nos adentramos en el tema, puede tener muchas lecturas, ¿no? Un desencarnado, pues sí, un alma en pena, una aparición psíquica. Con eso, también lo sabe Jorge, abriríamos una puerta que nos llevaría a 15.000 puertas más. Cuando tenemos delante una aparición, sabemos que hay pocas. Cuando tenemos que buscar testimonios entre gente que ha visto cosas, y cuando digo cosas ya no digo solo aparecidos, sino fenomenología en general, nos cuesta porque los casos son pocos, pero los hay. Entonces, cuando alguien te cuenta, yo he visto el típico, mira, como decías tú, la chica de la curva, que realmente los testimonios los hay, y aquello que quedó en los libros, porque el fenómeno tiende a ser cíclico, y en cada cíclico pues tiende a desprestigiarse. Por ejemplo, la chica de la curva durante un tiempo se convirtió en leyenda urbana. Todo el mundo asumía que la chica de la curva no iba a aparecer nunca, porque nos remitían a casos antiguos, que desde que había desde que había carruajes ya se había producido hechos parecidos. Y con el tiempo llegan testimonios que te cuentan, incluso hasta hace un par de años yo he oído testimonios de chicas de la curva. O sea que sale un poco de la leyenda urbana y está muy presente todavía. ¿Qué es exactamente cuando vemos a alguien en una carretera o, en este caso, a los pies de tu cama? Ahí podríamos abrir otro abanico de 100.000 teorías. Cada uno se coge a la suya y ahí es donde empieza realmente la investigación. Cuando un testimonio te dice, he visto esto, tienes que hacer investigación de campo, empezando por él primero, y luego realmente llegar a saber qué está viendo, ¿no? Pero con la seguridad de que esa persona realmente ha tenido una aparición delante. Entonces podríamos decir, Joan, que lo que plasmas en este libro es una investigación pura y dura, o varias investigaciones que lleva a cabo este personaje. Mira, me es muy... tú sabes, me conoces de hace algún tiempo y tú sabes que... Y eso vale para todo el investigador en general, Cuando tú expones una teoría, habrá normalmente otro investigador que esté en contra, que no pasa nada. Lo bonito es que haya distintas opiniones. Pero claro, yo, por delante de todo, soy novelista, soy creador de ficción. Y entonces se mezclan estas dos etapas de investigar y de crear ficción, pero yo cuando creo los personajes, y además hecho con toda la malicia, porque los personajes de esta novela son un investigador, como he dicho antes, una neuróloga, un técnico en ordenadores cuánticos, o sea que ya puedo poner en boca de estos personajes todo lo que yo creo, lo cual me es muy cómodo, porque puedo ofrecer a cada personaje una opinión distinta. Y todas aquellas versiones de lo irreal o de lo paranormal que tenemos delante, pues yo puedo ponerla en boca de los personajes. O sea, tenemos la parte más paranormal, pero a la vez también plasmas en otros personajes la parte quizás más racional, ¿no? En forma de esta neuróloga, de esta Exacto. persona. Estamos hablando del investigador que quizás es el que hace, o viendo el libro, el que repasa todo el manual de parapsicología, y luego tenemos la parte más cientifista. Exacto. A ver, yo no invento nada. Yo qué sé, Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que era uno que lo cubraba y otro que ponía los pies en la tierra. ¿Quién no ha visto Expediente X? Teníamos una parte
que era la que veía ovnis a cada momento, y la otra, no me acuerdo de la chica, la pelirroja. En fin, que era la que le ponía los pies en la tierra. Y yo creo que esa dualidad va muy bien a la hora de escribir, porque el lector recibe ese diálogo y sabe dónde le conviene ubicarse en ese momento. La última Sibila está inspirada vamos a decir, en escenarios de nuestro país, ¿o te vas fuera? Está todo inspirado. He cogido escenarios que no sean comunes, Barcelona, Madrid, Bilbao, pero claro, teníamos que ir al escenario. Yo no he ido, pero es una asignatura que desde ya tengo pendiente, que es ir al antro de la Sibila, visitar Nápoles, visitar el conjunto arqueológico, que además, por lo que promete, tiene que ser súper interesante, porque además de la cueva de la Sibila tenemos el templo de Apolo y todo un conjunto que me imagino que será agradable de visitar. Pues yo los personajes, por necesidad, tengo que llevarlos al antro de la Sibila, porque allí, al menos geográficamente, tiene que estar encerrado el secreto. Piensa que en el año 1932 un arqueólogo, buscando otras cosas, buscaba vías de agua y yacimientos geológicos, o sea que no estaba buscando eso. Era el mismo arqueólogo que investigó el tema de Pompeya, por ejemplo. Se metió a fondo a investigar, a desenterrar, mejor dicho, la cueva de la Sibila en Nápoles, como decía. Sabemos que de esa cueva seguramente haya metros y metros que por presupuesto, evidentemente, no se pueden investigar, pero quizá nos llevarían a un secreto insondable, ¿eh? Y con eso que no nos pase como René de Chateau, que ahora se va a tirar todo el mundo al antro de la Sibila a ver qué encuentra. Sabemos que es el antro de la Sibila porque en los yacimientos se encontró una placa de mármol que lo decía, ¿eh? Y con eso nos sitúa un poco geográficamente, y ese mito que era, quizá no lo fue tal. Pensamos que en el cristianismo la Sibila empezó a adoptarla y casi llegó a los albores del cristianismo sin llegar a introducirse. La prueba es lo que hemos dicho antes de la Capilla Sixtina, que llegan hasta ver hasta 5 sibilas, ¿eh? Cada una ubicada en una parte diferente de la geografía, pero sabemos que seguramente estamos hablando de la misma. La Sibila de Cumas, la importante, la que aparece en los relatos de la Eneida, ¿eh? Diversos personajes con diversas personalidades. Bien sabemos que cuando se escribe o se le da forma, aunque sea un personaje ficticio, de alguna forma hay una inspiración detrás. En este caso, digamos, hay personas que, hoy en día en el mundo de la parapsicología o del misterio siguen los pasos del gran Jiménez del Oso, otros de Andreas Faber-Kaiser, por poner algún ejemplo. Tú, en este caso, para la parte más parapsicológica, ¿te has inspirado en alguien, y para la parte más racional en otras personas, o todo sale de tu propia personalidad? Yo, como te decía antes, siempre es inevitable el que escribe que vaya a buscar arquetipos. Como te decía antes, puedes ir a Expediente X o yo que sé, incluso el mismo, como te decía antes, el mismo Sherlock Holmes y Watson, buscando los dos hemisferios distintos de la racionalidad y un poco de la fantasía. Yo no creo que haya un investigador. Ya te digo, adentrándome un poco en el personaje, que por cierto no lo he dicho, se llama Joan Cuesta, adentrándome en ese personaje, él está buscando continuamente un mundo que no quiere conocer. O sea, él tiene un trauma, como hemos dicho antes, por su aparición a los pies de la cama, que además lo persigue durante toda la infancia, y él busca la prueba de que todo eso no existe. De hecho, durante todo el libro se pasa diciendo, se pasa yendo de un lado al otro. O sea, como tal es investigador, por lo cual tiene que creer en lo que está predicando, pero por el otro lado casi da más argumentos a su compañera, la neuróloga, que a veces le dice, pero si es que estás poniendo tantas trabas como yo misma, ¿eh?
porque lo que está buscando es la prueba definitiva de que lo paranormal existe o no. Busca una llave que le abra algo que de momento y para todos los investigadores y para todo el público es un imposible, que es tener la verdad absoluta. Yo tengo una pregunta o una duda un poco personal tuya, es decir, cuando vemos la lista de libros que has publicado, que no lo hemos dicho todos, en la introducción nos encontramos con que ha habido una especie de evolución. Al principio escribías de una temática y ahora te has ido a El espía de Montsoriu, empezarías ya un poco con el tema del misterio, los ensayos del miedo y ahora la cuarta sibila. ¿A qué viene este cambio? ¿A qué viene esta evolución? Pues mira, yo empiezo con el primer libro. El primer libro que uno escribe es un poco un experimento, que son crónicas, era en catalán, Crónicas de l'Evangeli Anònim. Me apetecía mucho hacer una historia paralela a lo que eran los tiempos de Jesús, introducir un personaje que no existiera y introducirlo y que conviviera con personajes tan importantes como Jesús mismo, San Pedro, Nerón, etc. Fue un poco más que un experimento, pero por lo que pareció de cara al lector, como mínimo fue atractivo. Pero siempre la primera novela es un experimento. Luego viene La gris más de papel, que también es una novela más intimista. Y todo eso, paralelamente, siempre a mi afición por el misterio. De alguna manera, yo tomaba dos caminos, uno que era la escritura y otro el misterio. Y me faltaban argumentos siempre para unirlos los dos. Eso llegó con los ensayos del miedo, que dije, pues esta es la mía, porque los ensayos del miedo, que ya me hiciste tú una entrevista a 2 años, explicaba que yo juntaba el ensayo con la narración. De alguna manera, cada narración la acompañaba de un comentario que ahí sí podía soltarme y decir lo que yo pensaba del fenómeno. Después de los ensayos del miedo, llega la cuarta sibila. Y con la cuarta sibila yo intento, no una obra magna, porque la obra magna siempre es la última que acabas. Lo que está por venir siempre es un misterio, nunca mejor dicho. Y yo empecé, claro, todo dependiendo del éxito que tenga la novela o de la atracción que pueda llevar. Claro, yo abro ahí una puerta que quizá nos lleve a otras cosas. La única duda que me abre este libro es, no habré metido demasiados temas en una sola obra, porque claro, lo hemos dicho antes, hablamos de apariciones, hablamos de realidades alternativas, hablamos de evidentes, hablamos de tema paranormal, hablamos de tantas cosas en la misma novela que quizá el lector le sepa poco cada parte, ¿no? Eso me daría ya de hecho ya estoy empezando a hacer una segunda parte porque es que lo pide. Para ir encarrilando la recta final, Joan, tú ya hablábamos un día, fuera de esta entrevista me contabas algo muy curioso, que es incluso en las presentaciones, cuando has presentado la última sibila, el público lo ha entendido mejor cuando les has hablado de física cuántica. Cuéntame esto. Eso es muy curioso. Cuando tú das una presentación, tú tienes que hablar de misterio. Y claro, tú vas a ofrecer una novela y, en teoría, potencialmente, el público que te vas a encontrar, tú no sabes si va a ser receptivo al misterio o no. Normalmente, los que somos amantes del misterio, o nos gusta mucho o nos gusta muchísimo. No suele haber términos medios. Entonces yo buscaba la manera de que ellos aceptaran el misterio, que aceptaran la realidad de que existe algo más a lo que tenemos delante de los ojos, y la única manera que se me ocurrió, y que además aparece en el libro, como hemos dicho, en forma de realidades alternativas, y eso nos llevaría al mundo cuántico, pues le ofrecía al público, mediante diapositivas, pues un poco una mini historia de lo que era la física cuántica, muy básico, tampoco era cuestión de buscar, de ponernos a hablar de llegar a un mundo muy científico. Entonces yo lo primero que hacía en la presentación les decía, a ver, apariciones. La gente dice apariciones, pero la chica la cura. Bueno, pues apariciones hay de muchos tipos.
llevamos conviviendo con apariciones cada día y no nos damos cuenta. Apariciones, la Virgen, que unos adoran o que otros llevan a la vender Semana Santa, pues llevan en un paso, es una aparición, sale de una aparición. Tenemos Fátima, tenemos Lourdes, etcétera, es una aparición. En la misma Semana Santa, Jesús apareció el tercer día, es otra aparición. Cuando hablamos del tercer hombre, y con eso daríamos incluso para otro capítulo más, o lo que vendría a ser el ángel de la guarda, es otra aparición. Y me di cuenta que el asistente, la gente que estaba escuchando la presentación, ponía otra cara. Pues es verdad, no, el mundo paranormal está más cerca de lo que creemos. Cuando ya les hablas de física cuántica y les dices que una partícula subatómica es capaz de estar en dos sitios a la vez, dices, a ver, eso es quizás sea la base de lo paranormal. O cuando les cuentas que el experimento de la rendija, o cuando les hablas del gato de Röntgen famoso, que dentro de la caja está vivo y está muerto a la vez, les estás abriendo las páginas de un libro que ellos no habían pensado nunca. Y si aceptas la física cuántica, estás aceptando el fenómeno paranormal. Everett, además que era un científico premio Nobel, sentó las bases de los universos paralelos. O sea que científicamente y matemáticamente admitía, o sea, demostraba que evidentemente la comunidad científica tampoco lo recibió de muy mal gusto, de muy buen gusto, pero sentó las bases de lo que podría ser en un futuro la demostración de que hay vidas paralelas, por ejemplo. Las vidas paralelas, por desgracia, como la chica de la curva, nos llegan por internet a base de leyendas urbanas, por ejemplo aquella de Irina García, que se levanta por la mañana y ve que todo su mundo es distinto. De esto encontraremos un poco en el libro también. No hay nada que dé más miedo, aparte de espíritus, voces y demás temas, no hay nada que dé más miedo al ser humano que tú te levantes un día por la mañana y tu realidad no sea la tuya. Eso sí que es verdadero terror. Imagínate, pues, hemos dicho el caso de Irina García, por ejemplo, para poner el caso, ¿no? Esta chica se le levanta un día por la mañana, llega a su oficina y cae el detalle de que las paredes de su despacho son de un color diferente. No toma mucha atención hasta que vuelve al día siguiente y ha cambiado otra cosa más. ¿Qué es eso? ¿Qué explicación tiene? Pensemos que esta chica llega hasta el punto de que cuando llega a casa su pareja no es la misma que tenía antes. O sea, imagínate. ¿Qué ha hecho? De alguna manera ha hecho un salto, no un salto cuántico, no, porque sería usar un nombre que no. Ha hecho un salto entre realidades o ha ido a parar a un mundo paralelo. Eso es súper interesante y eso la física cuántica empieza a darnos los fundamentos para ello. Entonces, ver que la gente, cuando tú estás haciendo la presentación, son receptivos a eso, mediante diapositivas, tú le explicas el átomo, la partícula subatómica, el tema del gato, y lo entienden, entonces, ventajosamente, te lo llevas a tu terreno y le dices, vale, ¿tú crees en eso? ¿Crees que la partícula subatómica puede estar en dos sitios a la vez? Pues tienes que creer en lo paranormal. Si te crees eso, estás creyendo, creo yo, las bases de lo paranormal. Joan ha dicho una cosa muy interesante, que es a los que nos gusta el misterio, o nos gusta mucho o nos gusta demasiado, ¿no? Esto es como el chiste que dice que en Rusia solo hay dos tipos de agua, ¿no? Fría o muy fría. No hay una especie de término medio. Joan Jiménez Iniesta, para todos aquellos que quieran adquirir la Cuarta Sibila, ¿dónde pueden hacerlo? Yo mejor diría dónde no pueden, porque es que tienen todos los canales abiertos. Pueden ir a la Casa del Libro, pueden ir a Amazon, pueden ir al Corte Inglés, o sea, todo lo que introduzcan en Google a la Cuarta Sibila les aparecerá la información. Pueden incluso, claro, la misma web de Guante Blanco también se la va a poder hacer llegar. O sea, facilidades todas. Pues Joan Jiménez Iniesta, un placer que hayas estado al otro lado del hilo telefónico y te deseamos el mayor de los éxitos con la Cuarta Sibila.
Pues muchas gracias a ti, Jorge, a todos los oyentes por escuchar y espero que les interese el tema y que con la Cuarta Sibila se les abra los oídos y los ojos a eso, a nuevos mundos. Pues un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro Informe Enigma de esta semana. Nosotros regresamos como siempre dentro de 7 días.